Permítanme un segundo. Hola, bueno, probando, probando. Permítanme. Voy a meter otra vez la intro. Hola, hola, hola. Probando, probando. Toma dos. Mis queridos amigos del canal y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son aquí las 8:22 de la mañana de este día, viernes 13 de febrero del año del 2023. Y gracias a Dios es viernes. La semanita va llegando a su fin y en este fin de semana vamos a ver qué va a pasar con la comadreja mayor y cómo va a arrastrar entre las patas a las demás comadrejitas. Vamos a ver si la caída que lleva, que a mucha gente asusta y que sin embargo ya estábamos preparados y por supuesto estábamos con el capital dividido y estamos listos para empezar a comprar o volver a entrar para arriba, pero en la parte baja de un rango. Yo no veo que esté pasando gran cosa, mucha gente, mucho escándalo, mucho miedo en algunas personas. Yo creo que no hay nada y que Bitcoin no está pasando nada. Con Bitcoin no está pasando nada, pero vamos a estudiar en los gráficos directamente qué es lo que estamos viendo ahí. Recuerden no caer con estafadores, por favor, y recuerden irme dando sus likes desde el principio del video para que me ayuden a ir creciendo poco a poquito este es su modesto canal. Trading en Español y Gareda tiene ya más de 3 años al aire y vamos buscando los 100,000 suscriptores a un ritmo lento, pero seguro. Más vale ir construyendo sobre bases sólidas que tener un boom que arranque hasta no sé dónde y después no saber cuidar el canal. Así que vamos bien, estamos aprendiendo cosas, estamos aprovechando herramientas, estoy tratando de subtitular los videos, ahí vamos poco a poquito avanzando para irnos poniendo con lo que se venga, con lo que venga en la época moderna en la que estamos viviendo. En fin, queridos amigos, vamos a saludar en el chat. Por aquí debo de yo de tener el chat abierto. Y les recomiendo que se vayan a la parte alta del chat los que todavía no están conmigo en los grupos y para que caigan con los grupos correctos, no con los estafadores que andan tratando de sacarles sus dineros de la bolsa. Váyanse allá arribota y tengo anclado un link ahí para que le hagan clic y con esto los aceptamos en un grupo que es gratuito pero que es privado en Telegram. Es oficial mío y ahí arriba de ese chat, ya cuando están dentro, ahí van a encontrar anclada la información para el grupo VIP y para el grupo de señales. Los únicos grupos que yo manejo, un grupo donde enseño todos los días operando el mercado en vivo, de lunes a sábado casi todos los días, 3 o 4 veces a la semana seguro que sí. Y ahí tienen el micrófono abierto en las sesiones por Telegram, compartiendo pantalla y viendo mis gráficos y viendo dónde anda mi mouse, colocando posiciones, etcétera. Mi voz explicándoles lo que estoy haciendo cuando la tengo, porque hace 2 días no la tenía. Y nada, que la gente del VIP está muy contenta y está logrando buenos resultados y está aprendiendo mucho. Ayer tuvimos una sesión que yo considero que es una de las mejores que he tenido en estos últimos 2 años. Hablamos de psicotrading y hablamos de aquella cosa de no victimizarse ante un error, ante una pérdida, sino de levantarse y aprender de aquel error para continuar para adelante y no volver a tropezar con la misma piedra. La gente de la comunidad VIP les recomiendo que ese video de ayer no lo vean una sola vez. Los que estuvieron en vivo conmigo, véanlo repetidas veces. Y los que no estuvieron conmigo en vivo, tienen que verlo con más razón. Y Pedro, nuestro amigo de SWS Computación, nos hizo el favor de grabarlo, formatearlo y mandarlo al grupo IP en el de solo lectura, donde nadie interrumpe y la información queda a la mano para seguir estudiando conmigo ahí. En el grupo VIP yo enseño y acompaño en el trading. Me pongo en los zapatos de la gente y trato de responderles todas sus dudas. Y en el grupo de señales damos señales y las vamos gestionando y les vamos mandando mensajitos para que vayan haciendo lo que corresponda hacer de acuerdo a la gestión que se va presentando y de acuerdo a lo que va haciendo el mercado. Son 2 grupos muy buenos, muy productivos. Yo se los recomiendo muchísimo. Yo no suelo recomendar nada, pero sí recomiendo a mi comunidad VIP y sí recomiendo muchísimo el grupo de señales. Así que los espero por allá. Vamos a saludar a algunas personas por aquí en el chat. Ya va avanzando mucho el chat ahí. Y aquí yo les estaba saludando para probar esta herramienta. Y quiero ver si la puedo probar. No sé dónde anda mi mensaje. Este es el link que van a ir a buscar allá arriba. ¿Ok? Y en algún lugar yo les había puesto muy buenos días y que no sé qué. Y no sé por qué no me aparece. Por aquí está. A ver si me aparece ahora mismo. Se quedó detrás del otro. Se quedó detrás del otro, esa es la realidad. Y entonces cuando le hago un clic al que yo quiero, ahí está.
Muy buenos días amigos y amigas, aquí recuperándome. Agradezco mucho que me den sus likes apenas entrando al video. Buenos días Daniela Cediel, buenos días Cristian Cisco, muchas gracias por la miniatura de hoy. Te quedó muy bonita, me gusta mucho y cumple bien con lo que estamos viendo todos en el mercado. Cristina Flores hasta Colombia, querida amiga, ayer te leí por allá en el grupo gratuito de Telegram y me encantó tu nota de voz que dejaste ahí. Te mando el mejor de mis abrazos y te agradezco mucho por todo ese apoyo que das ahí en el grupo gratuito, pero privado y oficial de aquí de este canal. Wilfredi, feliz viernes para todos. Andrómeda, buenos días. Jairo Roa, muy buenos días y feliz fin de semana. Alex Negrete, muy buenos días. Gracias por el like. Audio, profe, sí, ya lo corregí. Yo creo que ya lo tenemos bien. Yo estoy viendo que aquí funciona bien. Lo que pasa que arranqué y en los primeros segundos yo tenía apagado el micro. Y luego en la computadora, como ayer tuve unas sesiones por Meet para arreglar unos asuntos con los patrocinadores, pues en Meet no me funciona este tipo de sistema y tuve que ir a cambiarle al de la computadora y hoy se me había olvidado que habíamos hecho eso ayer y tuve que volver a configurar ahí, pero ya estamos aquí y ya estamos perfectamente bien. Facundo Carrasco, muy buenos días. Gracias por avisarme del audio, ya pasó a la historia, ya estamos bastante bien. Wilfredi, que si puedo revisar a APT Coin. Aprende Virtual, saludos desde Bogotá, Colombia. Un abrazo, amigo. La jornada diaria, muchas gracias por ayudarme con la campaña de los likes. APT, la voy a apuntar, amigo, andas muy tempranillo, pero te la voy a apuntar de una vez aquí. Alejandra Huerta dice, si está bajando, yo ya no seguiría en esto. Querida amiga, no todos los negocios son para todas las personas. Si a ti no te gusta la adrenalina, pues por supuesto que no vas a seguir. Pero quiero que sepas que este es un negocio altamente productivo y que te mantiene vivo y te mantiene muy entusiasmado y que la adrenalina muchas veces sirve para poder mover las patotas porque normalmente no las estamos moviendo. Estamos muy cómodos con lo que tenemos, con el tipo de persona que somos, creemos que somos producto terminado y nos quedamos con eso y no evolucionamos. Y el mercado cripto, como se mueve mucho y está abierto los 365 días del año, vaya que es emocionante y vaya que genera adrenalina. ¿Quieres más adrenalina? Vete a hacer scalping como hacemos nosotros en mi comunidad de paga. ¿Quieres más tranquilito? Ponte en intradía, gráfico de 4 horas. ¿Quieres más tranquilito? Ponte en gráfico de una semana y haz 3 operaciones por año y no tienes por qué salir corriendo. Simplemente compra muy barato abajo y vende muy caro arriba y no te apalanques y entonces la tranquilidad llega a tu vida y en spot no hay tanta emoción y no hay tanto problema. Así que mi querida amiga, ojalá que no te vayas, pero si te fueras, pues te deseo lo mejor de lo mejor y que en la vida sepas que cualquier negocio que montes y cualquier nuevo empleo que consigas, de todas maneras va a tener sus retos porque la vida esta 3D a la que vinimos a meternos, lo único que en esta vida, lo único que permanece constante es el cambio continuo. Y es una ironía, pero es así. Lo único que permanece constante es el cambio continuo, el cambio perpetuo, el cambio eterno. Siempre la vida está cambiando. Las condiciones y circunstancias siempre están cambiando. Y a eso vinimos, a este mundo. Nos presentaron el plan y dijimos, está bueno, yo quiero aprender y evolucionar y abrirme a la expansión y voy para allá y de cabeza a través de nuestra queridísima madre y vinimos a este mundo 3D y aquí estamos y ahora no se vale que porque fluctúa un poquito el mercado andemos queriendo salir corriendo. Pero puedes hacer lo que tú quieras, por supuesto. Jenny López, muy buenos días, un abrazo hasta Texas. Orlando Parada, bendiciones. Alex Negrete, se le queda corto el internet. Si titubea y si se medio paraliza, pues sí. Hugo Anaya, buenos días. Sergio Daminato, podría ver a GMX y a GMT. ¿Te gustan las G? GMX, GMT. Estás muy tempranillo, querido amigo Hugo Anaya. Sergio Daminato podría ver a GMX y a GMT. Y luego, más abajo, vamos a saludar a otros dos. Iván Beltrán, profe, buenos días. Me encanta el scalping y siento que esto es lo mío. Nomás tengo miedo de convertirme en un ludópata del trading. ¿Usted cómo lo controla? Gracias. Amigo querido, ¿duerme tus 7, 8 horas? Aprende a apagar todo y cerrar todas las posiciones antes de irte a dormir, no importa si vas ganando o vas perdiendo. Y en la mañana vuelve a comenzar y estudia primero el gráfico de 4 horas, luego el de 1 hora y luego el de 15 minutos. Y luego saca tus conclusiones y no dejes de revisar primero a Bitcoin, porque dependiendo de lo que esté haciendo Bitcoin, se lleva todo el mercado. Para donde vaya, se lo lleva.
Y luego ya te pones a ver en cuál moneda, cuál te gusta. Entonces vas buscando. Yo, por ejemplo, ahorita estoy operando a Phantom, estoy operando ¿a quién? A Gala, estoy operando a Ada Cardano, estoy operando a Dodge, estoy operando a veces a Shiba, lo que sea, a veces hasta memes operamos aquí, pero le sacamos provecho. Carlos Nátera, buenos días. Fernando Tapia, buenos días, mi vecino de Santa Clarita, California. Alonso Trujillo, buenos días, hasta Chihuahua. Diego Cruz, buenos días, quiero unirme a la comunidad VIP. Es muy sencillo, sube hasta arriba en el chat, está anclado un link, el primero de hasta arriba está anclado hasta arribototota. Hazle clic ahí, Luis Luna, Nayeli Medina, Cristian Siscom del Ecuador, te van a dar autorización para entrar al grupo VIP gratuito pero privado, y una vez que estés dentro del grupo gratuito y privado, dentro de ahí, mira, te lo muestro, dentro de ahí está la información, te lo muestro aquí, aunque se va a ver un poco confusa la pantalla. Fíjate nada más aquí en la ventanita de Telegram, vas a aparecer en este grupo. Y aquí, que tiene casi 7,000 miembros, aquí vas a buscar cómo pertenecer al grupo VIP, y aquí está la información para el grupo de enseñanza y acompañamiento en el trading, ¿ok? Y vamos a buscar aquí otra vez el chat y nos arrancamos ya con la información. Vamos a echarle una miradita chiquitita de 2-3 segundos al gráfico de una semana, y luego nos vamos a ir. Déjenme pasarme de una vez para este ladito de aquí. Y nada más saludo a Diego Cruz, que ya le contesté, y a Marley Vargas, que dice: buenos días, maestro José Luis, me complace que ya se encuentre mejor, atenta a sus análisis. Fíjate que mi voz anda como al 97%, pero todavía siento así como muchas molestias. Obed Román Mora, muy buenos días, profesor, ya dejé mi like. Cuando lleguen las complacencias puede revisar a Phantom. De por sí lo íbamos a revisar, querido amigo, porque Phantom yo lo estoy operando y quiero que vean lo que está haciendo, por supuesto. Wilfredi, gracias a ti. Quintanilla Gómez, maestro. A ver qué dice Quintanilla Gómez, y no sé si se está poniendo en pantalla. Sí. Quintanilla Gómez, maestro, gracias por su ayuda. ¿Podría rapidito contar su experiencia de cómo levantó de las cenizas después de que le robaron sus criptos? Bendiciones. Amigo querido, es un capítulo que yo quisiera cerrar y no me gusta mucho estarme acordando de aquel exabrupto horroroso por el que atravesé, pero con mucho gusto se los cuento más tarde rumbo a la mitad del video, ¿ok? Vámonos por ahora, queridos amigos, a poner el gráfico. A ver, me equivoqué ahí, no es ese. Vamos a poner, tampoco es este. ¿Dónde está entonces el de una semana? Aquí está. Vamos a poner el gráfico semanal. Perdonen eso que ocurrió ahí. Y vámonos aquí a la camarita y pongamos aquí el gráfico de una semana. Mire, muchísima gente se asusta de la nada. Y unos hasta se burlan de aquellos que creían que se iba hasta no sé dónde, y que miren, ahí tienen su SAPE. Miren en el gráfico semanal. En el gráfico semanal no está pasando nada. Y yo les dije desde un principio, cuando despegó esta vela, les dije: no esperen que nos vayamos con puras velas verdes a tocar a la media de 55 y asomarse por arriba. Les dije claramente que esta era una aproximación a la media y que no había obligación de incluso tocar a la media. O sea, cuando yo les digo que va a haber un mechazo hasta 27,000, no quiere decir que vaya a ocurrir, quiere decir que hay una probabilidad de que ocurra. Y también les dije que esta aproximación en cualquier momento podría terminar y comenzar a caer otra vez, a buscar un punto fuerte de apoyo que seguramente lo va a encontrar por los 19,200 o $300. Bien, yo les tengo proyectado desde hace días que se asome o no se asome por arriba de la media de 55, color naranja. De todas maneras, Bitcoin tiene que hacer una corrección pronto, y que esto es una simple aproximación para seguir cayendo, porque en gráfico semanal, después del cruce de medias exponenciales que dio el día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad del año del 2022, a partir de ahí están aproximaciones a la media para continuar cayendo, y tiene que hacer 1, 2 o 3 o 4 aproximaciones antes de conseguir el volumen y el ímpetu necesario para continuar camino para arriba y cambiar la tendencia. No tenemos un cambio de tendencia a la vista en gráfico semanal, y Bitcoin puede continuar cayendo todo el resto del año. Se los he estado repitiendo, y ahora que aparece una velita roja todo el mundo se asusta. Pues, ¿qué estaban pensando? ¿Que nos íbamos a ir con puras velas verdes hasta 27,000? No les estoy diciendo que esa es una mera posibilidad y que en cualquier momento se arrepiente, para y empieza a caer. Acuérdense que la expresión correcta es aproximación a la media de 55 para continuar cayendo. Y una aproximación se puede detener en cualquier momento. Puede llegar y atravesar, pero puede no llegar. En gráfico semanal tenemos la dirección alcista del MACD,
y tenemos la pendiente horizontal o ligeramente negativa en el ADX. Se los voy a mostrar con un zoom. Esta pendiente para mí es negativa. Entonces, con pendiente negativa y dirección alcista, esto tiene un rebote validado alcista con volumen que todavía puede continuar. El hecho de que esta vela le queden 2 días con 10 horas significa que sí, que efectivamente es una vela de indecisión, pero que no ha terminado y que no deberíamos de juzgarla todavía. En gráfico semanal seguimos en una aproximación a la media para continuar cayendo y no hay nada que temer y no sé qué tanto escándalo se puede hacer con una vela de esta naturaleza. Yo creo que ningún escándalo. Yo creo que todos deberíamos estar con el piquito cerrado, como pajaritos bajo la lluvia, en una ramita, quietecitos para no gastar energía y deberíamos estar quietos y tranquilitos porque aquí no está pasando nada. Ahora bien, en el gráfico diario, y me voy rápido con el gráfico diario. En el gráfico diario nos escapamos por arriba de un rectángulo naranja que les tenía yo pintado aquí, que no era operable para gráfico diario, pero que era perfectamente operable para el gráfico de 4 horas, porque en el gráfico de 4 horas estamos todavía en un rango perfectamente definido, donde tú puedes vender arriba y puedes comprar abajo si estás en spot, o puedes entrar a la baja arriba si estás haciéndole apalancamiento a 5X, si estás en futuros, y puedes entrar en long abajo, en short arriba, long abajo. Y estás en un rango. Y es un mercado que se debería estar aprovechando. Pero bueno, total que sube, toca aquí los 24,300, casi los 24,300 dólares, y luego comienza a retroceder en la siguiente. Ayer les dije que la vela siguiente, que es esta que está hoy, que le queda 1 hora con 21 minutos, iba a ser determinante para entender si caíamos en una aproximación hasta la media de 55, que no sería nada raro, y lo hablamos ayer, esto que estoy diciendo hoy parece una repetición exacta de lo que dije ayer. O nos vamos en una aproximación a la media de 55, que todavía se las dejo con líneas punteadas, o hacemos un pequeño retroceso perfectamente normal, perfectamente saludable, y luego continuamos subiendo para consolidar encima de los 24,000 dólares. Amigos y amigas queridas, templen sus nervios, calmen sus emociones y entiendan que no está pasando nada. Pues, ¿qué esperaban entonces? ¿Puras velas verdes para ir hasta 25,500? Yo nunca les he prometido semejante cosa. Les he dicho que tras periodos de estabilización sube, vuelve a estabilizar y sube, vuelve a estabilizar y sube, vuelve a estabilizar y sube, cae un poquito, sube, estabiliza y puede seguir subiendo. Yo les digo hoy que con la dirección bajista del MACD, pero la pendiente todavía positiva del ADX marcando una fuerza para el movimiento alcista previo anterior de 55,86, Bitcoin todavía tiene para continuar subiendo en gráfico diario. Y a 7 o 10 días por delante, Bitcoin debería andar en 25,500. Digan lo que digan, quienes lo digan y donde lo digan. Probablemente en otros canales estén diciendo que esto ya se va quién sabe hasta dónde. Miren, la caída más estrepitosa que puede llevar Bitcoin en este momento lo va a llevar a 22,000 dólares. 21,800. ¿Y eso a quién le preocupa? ¿Saben qué haría yo ahí? Volver a comprar en esa zona. Vamos a ver qué nos dice Cristian por aquí. Creo que se congeló el video. A ver qué nos dice Cristian. No hay volumen, mister. ¿Cómo que no hay volumen? Está la intro en primer plano. ¿Cómo puede ser posible semejante cosa? A ver. No puede ser que esté la intro en primer plano. Si mi OBS Studio me dice que yo estoy correctamente, déjenme limpiar el gráfico acá. A ver, permítanme un segundito. Otra cosa que debo entender es que siempre hay que limpiar los mensajitos que destaco en pantalla. Hay que quitarlos después. Estoy en el lado izquierdo de mi pantalla, lado derecho si se ponen mirando como el monitor. Y tengo puesto el gráfico. Y esto es lo que ustedes deberían estar viendo. Pero en la emisión, también, no sé por qué me dijo Cristian eso, pero ahorita en este momento estamos perfectamente bien. Pero escuchen el audio de todas maneras, si no hemos... A ver, ¿y el audio cómo está? ¿Qué me dice el OBS Studio acerca del audio? Micro auxiliar, el correcto, y cada vez que digo, bueno, a ustedes les saltan las orejas.
Entonces yo creo que estoy bien, yo creo que tenemos audio, yo creo que tenemos todo bien. Ok, Bitcoin en gráfico de un día se escapó por arriba del rectángulo, se asomó hasta los 24.300, casi 24.275, y luego ha comenzado a retroceder con una velita que le queda 1 hora con 18 minutos para cerrar, en la cual no está pasando nada. Nos escapamos por arriba, podemos consolidar un poco ahí en este nivel. Estamos buscando consolidar todavía el nivel de los $23,300. Hace días se los vengo mencionando. Tiene que consolidar por ahí y luego continuar una marcha orgánica hacia arriba. Yo creo que Bitcoin todavía tiene para llegar a 25.500. Eso es lo que a mí me dice mi experiencia, mi especulación y mi gráfico con mis indicadores y patrones. Tenemos dirección bajista. Ajá, la dirección bajista se le ha ido pasando el tiempo y está muy cerca de terminar el MACD su recorrido rumbo al punto cero, y Bitcoin realmente no está cayendo. Así que tenemos y conservamos la esperanza de que este retroceso en una o dos velitas sea normal para estabilizar y seguir subiendo. ¿Cuál es la conducta que ha traído en los últimos días? Estabilizar para subir, estabilizar para subir y estabilizar para subir. Una velita indecisa, otra más por aquí verde o roja, pequeñita y indecisa, y luego una continuación para ir un poquito más arriba, cuando menos consolidar arriba de 24.000, 24.300. Pero en caso dado que la gente que mueve este mercado quiera tirar a Bitcoin otra vez, lo van a tirar hasta 21.800 más o menos. Y esto será un toque a la media de 55 para continuar subiendo. Por lo tanto, el análisis de ayer está perfectamente vigente, salvo que hoy tenemos una vela de aquellas que les dije que podrían surgir. Y ahí está una velita roja que asusta a media humanidad. Y yo no entiendo por qué la gente se puede asustar por esa velita que está ahí en pantalla. ¿Ok? Todavía hay fuerza de 55.86 para seguir subiendo y casi no hay volumen. Y cuando no hay volumen, amigos queridos y amigas queridas, cuando no hay volumen, nada sube rápido y vertical y nada cae rápido y vertical, sino que un volumen en descenso lo que va haciendo es una lateral. Si ustedes toman esto con que el precio va subiendo y en cambio el volumen va bajando, pues hay una divergencia bajista y en cualquier momento se cae Bitcoin y está bien. Esta caída nos va a permitir comprar por aquí por los 22.000 o los 21.800 dólares. Y volveríamos a comenzar el esfuerzo para subir otra vez rumbo a los 24.000 dólares. Esa es la visión más optimista, pero nótese que se las estoy dejando con líneas punteadas porque esto en este momento no es lo que tiene más probabilidad. Todavía no tenemos la pendiente negativa para que nos marque junto con el MACD con dirección bajista y el precio. Fíjense lo que se necesita para un cae porque cae entre comillas. Apréndanse esto. Para un cae porque cae entre comillas, lo cual significa que habría mucha posibilidad para una buena caída, se necesita que el MACD marque dirección bajista y la tiene marcando desde el día 25 de enero. Ya la tenemos, hay dirección bajista, pero el precio debería estar acompañando a la dirección bajista del MACD. MACD. Y para que el precio acompañe al MACD con su dirección bajista, debería haber velas rojas ahí continuas, cuando menos 2 o 3. Aunque hubiera una intermedia en verde, pero tendría que haber un claro descenso en el precio. No lo hay, probablemente lo haya, pero todavía no lo hay. Entonces, con dirección bajista y el precio acompañando y una pendiente recién adquirida en el MACD negativa, entonces tendríamos un cae porque cae y la aproximación a la media de 55 periodos color naranja se haría una realidad. Así. Todavía en verde la línea curva esta que les estoy pintando, porque todavía sería para continuar subiendo, no sería para atravesarla para abajo. Todavía no. Bitcoin desde el día 12 de enero entró en una etapa o en una temporada de aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo. La media naranja le está haciendo una tracción al precio y tarde o temprano va a bajar a buscarla. Puede ser en este fin de semana, puede ser al final de la otra semana. Recuerden que el gráfico diario es para 7 a 10 días por delante. Por lo tanto, nada de sustos por una simple velita verde. Nos quedamos igual con que está tomando de soporte a la media azul para continuar subiendo un poquito más. Yo creo que Bitcoin debe continuar con su esfuerzo de alcanzar los 25.500, porque con eso, en gráfico semanal, alcanzamos a tocar a la media de 55. Y entonces si nos preparamos con el capital muy bien dividido, con una reserva fuerte en moneda estable, para recomprar a Bitcoin escalonadamente conforme vaya cayendo después, porque en el gráfico semanal esto es toque a la media para continuar cayendo.
y hay muchísima probabilidad de que baje cuanto menos a 19,200, 60 o 19,300 e incluso baje hasta el punto de control o POC o POC del perfil de volumen en el tiempo, que en el gráfico semanal, si colocas 150 velas en pantalla, te lo marcan 16,873. Repito, si ustedes analizan con 150 velas japonesas en pantalla, el punto de control del perfil de volumen en el tiempo les va a marcar en 19,290 y hay cierto riesgo de que Bitcoin caiga por lo menos hasta ahí. Y les tengo una línea punteada roja en gráfico semanal que nos lleva hasta $9,000, 9,300. ¿Ok? Por lo tanto, mientras sigamos teniendo tendencia semanal bajista, esto es una simple aproximación a la media para continuar cayendo. Y en el gráfico diario, esa caída nos puede llevar, pues, en primer lugar a tocar a la media, un mechazo por debajo para tocar tal vez los 21. A lo mejor se alcanza a asomar buscando los 19,300 que estoy diciendo allá en el gráfico semanal. Esto yo no lo veo nada probable ahorita. Y yo creo que es un toque a la media donde quiera que sea que se la vaya a encontrar para continuar subiendo. ¿Ok? Y para estas fechas, cuando empiece a intentar esto, el MACD va a acabar su recorrido, va a ser un valle rojo incipiente por aquí abajo, vamos a tener la pendiente negativa, va a cambiar de dirección y nos vamos en este rebote. Y más o menos yo lo ando esperando como para el... Estamos hoy a viernes 3. Pues para el 14 de febrero, aproximadamente el Día del Amor y la Amistad, probablemente andemos tocando a la media para continuar subiendo. Pero no les estoy dejando eso en este momento como la mayor probabilidad. La mayor probabilidad es que apoyen la media azul, lo cual significa bajar a 23,000 exactitos y para arriba. Por ahí, por esa zona de los 23,000 y para arriba. Listo. Ese es el gráfico semanal. Me voy a pasar para este lado para saludar un poquito en el chat. Me voy a ir a asomar también. Yo necesito saber, déjenme ver dónde ando. Estoy en el primer plano, pero yo no quisiera estar en el primer plano. Yo quiero estar por aquí para saludar aquí en el chat y para ir a echar una miradita a ver cómo van con los likes. A ver, amigos queridos y amigas queridas, ¿cómo van? Traicioneros, canallas, cobardes. ¿Cómo van con los likes? Pues van bien, hay 309 espectadores, hoy tenemos buena audiencia y pues aquí debería haber 325 likes. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan atrasaditos ahí con los likes? ¿Acaso la emisión no está actualizada? A ver, vamos a ver aquí. La emisión aquí en mi figurita no estaba actualizada, pero los likes sí. Suban los likes. ¿Qué esperan para subir los likes? Contribúyanme en algo ahí para el canal. ¿Ok? Vámonos entonces a leer el chat y vamos a saludar un poquito por acá. Estoy aprendiendo a trabajar ahora con una sola pantalla. Ya estaba yo antes acostumbrado, pero a lo bueno se acostumbra uno rápido. Ya en su casa, allá en Santa Clarita, tengo un estudio ya bien hecho, buenas luces, mis pantallas, y ahora ya estoy mal acostumbrado a eso. Quintanilla Gómez, Agustín Carranza, buen día, profesor BTC a corto plazo. ¿A corto plazo cuánto es para ti? Porque de trader a trader y de analista a analista eso varía mucho. Normalmente en las finanzas generales, corto plazo es a 1 año, 6 meses, 3 meses. Mediano plazo es 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Y largo plazo es 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, tu pregunta está un poco así como que, ¿para cuánto la quieres? ¿Para 24 horas? ¿Para 48 horas? ¿La quieres para una semana? Mira, si la quieres para 4 horas, tu gráfico es el de, si la quieres para 24 a 36 y 48 horas, tu gráfico es el de 4 horas. Y es lo que ya vamos a pasar a analizar a continuación. Si la quieres para 7 a 10 días, ya vimos el gráfico diario. Si lo quieres para 2 meses y medio, ya vimos el gráfico semanal. ¿Ok? Wilfredi dice, ¿puede bajar a 12 APT? No sé, vamos a ir a mirar. Y por cierto, yo no sé si los estoy señalando en pantalla. Sí, sí se están señalando en pantalla. Perfectamente bien. Es un relajo trabajar con una sola pantallita. Miguel Vargas, hasta Colombia, un abrazo. Edwin Duarte, buenos días. Pat L, buenos días. Dora Morales, profe, Litecoin en 4 horas. Madre mía. Pues sí que tienen ganas de que analicemos altcoins. Yo la voz todavía no estoy muy bien. Las vamos a revisar, pero no muchas, ¿eh? Algunas y ya. Abdalá Sefair, buenos días. Ya está su merecido like 174. Muchas gracias, Abdalá. Abdalá está en el grupo VIP y que les diga a él aquí abajo en un mensajito cómo estuvo la sesión de ayer de Psico Trading del grupo VIP. Que les diga a él
cómo estuvo. Por momentos parecía que yo les estaba poniendo una buena regañada, pero quiero que sepan que es porque me apasiono y me apasiono mucho. Yo pienso que personas como nosotros que tenemos ya una cierta edad, y aunque no la tuviéramos, yo creo que ya no estamos para dejarnos traumar por un movimiento, por una pérdida, etcétera. Yo creo que ya estamos con las herramientas necesarias como para no dejarnos traumar ni lastimar y seguir dándole y seguir dándole. A mí me robaron 2.56 Bitcoin. Cuando ese era todo mi capital, aunque tenía yo en cartera fría un poquito que no me pudieron robar, pero por poco me lo roban todo. Y pues en aquel momento Bitcoin creo que valía 13,000 y pico. Imagínense el robo que me hicieron a mí en aquel momento. Y bueno, 2, 3 días de depresión, de coraje, de rabia. Y luego dije, estas emociones a mí no me benefician y me robaron dinero, pero no me robaron el tipo de trader que soy yo en este momento. Y de ahí para adelante a recuperarme. Empecé con poquitito capital, no llegaba ni a $2,000 mi capital total cuando volví a comenzar. Capital de trading, para volver a empezar. Y luego hice lo que se tiene que hacer. Me puse a ver qué cacharros viejos estaban por ahí para vender. Había un coche que casi no utilizaba yo, lo vendí y volví a comenzar con lo que me prestó mi esposa, Dios la bendiga, me prestó 50,000 pesos mexicanos, que en aquel momento eran como $1,880 más o menos. Y luego vendí el coche y lo fui metiendo también, pero yo ya era un buen trader, ya era yo rentable. ¿Por qué tenía yo 2.56 bitcoins? Yo había empezado con un bitcoin cuando valía $596. Y de eso yo tenía una parte en cartera fría y estaba operando con el otro pedacito, vendiendo y comprando y vendiendo y comprando. Y yo me di cuenta que yo era trader de scalping. Yo pronto me di cuenta que yo era de hacer muchas operaciones al día y punto. Y pues 2, 3 días de depresión y me rescaté a mí mismo. Hay que rescatarnos a nosotros mismos, si no nadie nos va a venir a rescatar. Fernando de Mersman, el sonido es muy bajito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le subes ahí, querido amigo? Si yo le subo más aquí, te va a dar un pajuelazo ahí en las orejas que vas a ver. A ver, voy a cambiar por este otro. A ver si este se porta un poquitín mejor. Y se ponen a fijarse en minucias, no se fijen en eso. Hagan lo que tengan que hacer mientras me logren entender, todo está bien. Héctor Martínez, saludos, profe, y al equipo. Y Gareda, muchas gracias. Pablo Bike, no sean Elon Musk y denles likes. Este es Elon Musk, ahí no ofendió a nadie. Neira Calderón, profe, buenos días, ya está mi like. Gala, por favor. Madre mía de Guadalupe, pues cuántas. Bueno, ok, ya te la apunté. Voy a limpiar el gráfico, me voy a pasar para este lado y vámonos rápidamente al gráfico de 4 horas. Listo. Y vámonos por aquí y vámonos por acá. Listo. Gráfico de 4 horas, amigos y amigas. Está Bitcoin en un rango, fue a la parte alta del mismo, sobrepasó un poquito aquí arriba, alcanzó a rozar los $24,300. Me tomó ahí mi orden de venta, yo espero que me la haya tomado. Ya la voy a ir a revisar, ni siquiera sé si me la tomó o no. Y luego aquí va cayendo rumbo a la media de 55. ¿Dónde están los aspavientos? O sea, ¿qué tanto escandalera y qué tanto cacaraqueo en el gallinero? ¿Qué pasa aquí? Estamos en un rango desde por acá. Desde por aquí, cuando menos, desde el día miércoles 25 de enero. Estamos en un rango, sube a tocar la parte alta, baja a tocar la parte baja del rango, sube a tocar la parte alta del rango, baja a tocar la parte baja del rango. Pero además está tomando de soporte muy bien a la media de 55 y está en aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y lo que está intentando ahorita, que hay tanto escándalo, es nada más una bajadita a la media de 55, así, para continuar subiendo. ¿Dónde está el escándalo? Es que hay dirección bajista con pendiente negativa y eso es un cae porque cae. Pues sí, es un cae porque cae. Y ahora sube tus ojitos preciosos al volumen. ¿Qué cae porque cae? Si no hay volumen, ¿a dónde va a caer? Pero es que si tomas en cuenta desde que comenzó la corrección aquí, bueno, es que la gente que andaba cazando un short y que quiso meterse aquí a la baja, pues ya le cosechó un 4%, pero ¿qué tanto escándalo por un 4% de caída? Yo no entiendo, yo no entiendo. Entonces vamos en una aproximación a la media para continuar subiendo. ¿Saben qué hice yo ayer?
con un dinero que tenía de una venta que había hecho de BNBs en spot, o sea, moneda BNB, la oficial de Binance, la tenía yo en BitGet y las había yo vendido allá arriba en X cantidad. Entonces, lo que hice yo ayer, me dije, yo no tengo nada de mi capital de trading, yo no tengo nada ahorita en Satoshis. Todo lo que tengo ahorita es moneda estable para prepararme para una caída más grande posterior. Y a mí no me gusta estar sin Satoshis porque a mí me gusta seguir vendiendo si Bitcoin sigue subiendo. Tengo Satoshis que mandé a cartera fría cuando Binance estaba en un escándalo. Mi capital en Binance era bueno, era grande, y entonces, bueno, grande relativamente, ¿no? Cada quien en su escala. Y entonces yo me llevé unos Satoshis que compré muy baratos por debajo de 17,000 y me los llevé a mi cartera fría. En cualquier momento que yo quiera vender otra vez aquello porque era capital de trading, se puede volver a vender. Y entonces, ¿qué pasó conmigo? Que no los saqué todavía y que los tengo allá. Reduje mi capital mientras pasaba el escándalo de Binance y ahora que ya está pasando el escándalo, yo ya puedo ir recuperando ese capital para traerlo para acá y estar vendiendo a Bitcoin conforme vaya subiendo, ¿ok? Pero como yo tenía otro capitalito que también vino de Binance y se vino a BitGet en spot, o sea, en este caso se vino en dólares, porque yo no le iba a dejar un dinerote ahí a Binance y andaba en el centro del ojo del huracán. Yo dije, no. Y me llevé otra parte a BitGet y otra parte a BitGex, ¿no? Entonces, de lo que tenía en BitGet, ayer dije, yo voy a comprar un poquito de Bitcoin. Aunque les he estado diciendo que Bitcoin ahí donde andaba no era para estar comprando, sino para estar vendiendo, eso es para las personas que todavía no habían vendido nada. Pero yo que sí había vendido ya casi todo mi capitalito de trading, pues yo necesitaba tener algunos satoshis. Y ayer compré unos satoshis en 23,000, no sé, no se los puedo mostrar porque no tengo ni siquiera la plataforma abierta. O creo que sí, no sé si voy a mostrar información sensible, para lo cual hay que estar un poco buzo caperuso. Pero vamos a ver aquí, si me voy a Spot. Permítanme un segundito. Y me voy aquí abajo al historial. Aquí les puedo mostrar que se ejecutó, aquí dice ejecutada, me voy a pasar de este lado. Aquí dice ejecutada una compra de 0.2846 de Bitcoin a un precio de, ¿dónde lo dice? 23,430. Yo compré en 23,400. ¡Ay, te hubieras esperado! Sí, me hubiera esperado, pero como no soy adivino, a mí me pareció que era buen momento para comprar un poquito de Bitcoin y no estar ahí chafiando con que no tengo ningún Satoshi para vender más arriba. Entonces, queridos amigos y amigas, en el gráfico de 4 horas, en esta bajadita que dio, yo compré por aquí por 23,400 y pico, y yo ya tengo aquí unos satoshis y ya ahorita va en ganancias, ya va subiendo. En spot no hay nervios, no hay nada. Tú compras y tienes Bitcoin. Y si sigue cayendo, ¿a ti qué? Si tú tienes los Bitcoins que tú compraste, tus Bitcoins que compraste siguen siendo los mismos. En aquel momento, para controlar tus emociones, lo dejas de comparar con el dólar y punto. ¿Cuántos satoshis compraste? Tantos. ¿Cuántos tienes? Los mismos. No te ha pasado nada. Porque si te pones a pensar que un día Bitcoin va a llegar a 70,000, todos satoshis comprado por acá abajo donde andamos, es muy buena compra. Contrólense, tranquilícense, no está pasando nada. No hay volumen para seguir cayendo. Esto es una aproximación a la media para continuar subiendo. Y les acabo de decir que en una aproximación a la media, la aproximación se puede terminar sin siquiera tocar a la media. Por ejemplo, esto que ven aquí fue desde aquí hasta aquí, fue una aproximación a la media. Y no la concretó y fue para continuar subiendo. Así. ¿Dónde hizo otra aproximación a la media? Aquí. De aquí a aquí. Y fue para continuar subiendo. Hasta aquí. Ahí está muy feota esa. Estas flechas están muy feotas de 3 píxeles. Ahí. Y luego está haciendo desde ahí otra aproximación a la media y otra y otra. Estamos en una nueva aproximación a la media y punto. Es que van a caer porque cae. Sí, hay más probabilidad de que siga cayendo hasta el punto de control del BRBP, que está marcado en 22,900. ¿Y qué les dije en el gráfico diario? Que en caso de caída baja hasta 22, 21,800. Eso es lo máximo que puede pasar.
Si se entusiasmara la caída, puede pasar aquí el punto de control y puede tocar más abajo en los 22,600, podría asomarse un poquito más abajo. ¿Eso qué? De todas maneras está en un rango. De todas maneras está en un rango. ¿Ok? Entonces, nada de escandalera, ¿eh? Ningún escándalo. Si toca la media de 55, aquí hay que meterse otra vez para arriba. Si baja hasta el punto de control, ahí refuerzas la posición y le metes más dinero. Y esto no es nuevo. Yo no sé para qué les estoy pintando otro rectángulo. Si este rectángulo verde de entradas alcistas se los tengo pintados desde hace días atrás. Así que ya acabé. Ya no voy a decir más. No hay volumen. Esto es para lateral o una leve caída, paulatina, lenta, tortuga, buscando los 22,900 o quizá los 22,000 y de ahí para arriba otra vez. Les dejo la parte baja del rango en $22,400. Les dejo la parte alta del rango en el máxima mecha que dejó ayer, la máxima mecha que dejó ayer, $24,300 por la parte de arriba. Aquí lo vamos a corregir, 24,300. 24,300 por arriba, 22,300 por abajo. Y ahora, acuérdense que la temporalidad es sumamente importante y que aquí estamos hablando de un gráfico de 4 horas. Esto nos proyecta el precio para 24, 36 y 48 horas más adelante. ¿Qué significa? Que puede seguir cayendo por indicadores, que puede lateralizar por volumen y por indicadores y que puede rebotar para arriba de aquí al fin de semana. Tal vez del domingo al lunes ya estemos rebotando otra vez rumbo a 24,300. Se acabó. No hay más. No hay nada de qué estarse asustando. Vámonos rápidamente a las complacencias cripto, pero antes les voy a ir a decir cómo meterse a los grupos correctos de mis grupos de Telegram, ¿ok? Vamos a poner esta camarita. Y ya tengo apuntadas muchas, así que ya podemos entrar de cabeza al agua helada a revisar las criptomonedas. Nada más déjenme decirles aquí que se vayan a la parte alta del chat. Váyanse a la parte alta del chat. Háganle clic a un link que les tengo anclado ahí, ¿ok? Y se les va a abrir una ventana de Telegram. Y éntrenle que les van a dar autorización para meterse a este grupo. A este. Y aquí arriba, donde están el número de miembros y el nombre del canal que se llama Trading y Gareda, es un grupo de Telegram. Aquí abajito hay un mensaje fijado que dice cómo pertenecer al grupo VIP, ¿ok? Y al de señales, ¿ok? Estamos en buen momento porque apenas estamos a 3 de febrero y las renovaciones del grupo VIP se hacen del fin de mes y los primeros 5 días del mes siguiente. Todas las personas que sí están en el grupo tienen 5 días para renovarse y luego los damos de baja. Y todas las personas que quieran aprovechar todo el periodo de un mes completito, vayan entrando de una vez. También en el grupo de señales, que iba de 15 a 15 de cada mes, lo vamos a pasar al día 30 y vamos a procurar regalarle 15 días a alguno de los dos grupos para que vuelva a estar en su lugar y todos comiencen el día 30. Y hay una promoción ahí para los que se meten a los dos grupos al mismo tiempo. Yo creo que les conviene y les conviene muchísimo. Listo. Vámonos entonces a las complacencias criptográficas. Y la primera que tengo apuntada aquí es una que se llama APT. Pero figúrense ustedes que yo quiero revisar primero a Tron. Y aquí la tengo en gráfico de 4 horas. Tron va retrocediendo, acaba de perder a la media de 10 periodos color azul y está tratando de darnos una entradita alcista en esta zona de aquí. Pero como está intentando una aproximación a la media de 55, probablemente todavía siga cayendo. Apenas consiguió dirección bajista y ya tiene la pendiente negativa y tiene un volumen que alcanza a tocar al promedio simple de volumen. Por lo tanto, esta aproximación puede continuar y a Tron o no se le opera o lo operas todavía con más probabilidad a tu favor a la baja que al alza, pero por unas cuantas horas más, digamos de 8 a 12 horas. Y después te vas a tener que montar en este rebote alcista. Significa que ahí donde está ahorita, en esta zona donde continuó subiendo hace un día y medio más atrás, es una buena zona para ir pensando en entrar para arriba. Pero yo te diría que te esperaras más y en el toque a la media, ahí está tu perfectísima entrada alcista en Tron. ¿Cómo se queda Tron? Alcista desde donde está o desde, bueno, yo aquí lo había dejado alcista, pero pues esto lo vamos a quitar, esto fue anoche.
Entonces, esto es aproximación a la media para continuar subiendo. Y tu entrada por aquí abajo en punto 0.6337 hasta punto 0.2821. Tu entrada alcista. Espérate un poco porque el monitor apenas va marcando dirección bajista, pero no hay obligación de que vaya a tocar al punto cero y luego haga su valle rojo y la manga del muerto. No, esta dirección bajista en cualquier momento puede cambiar a dirección alcista y te valida un rebote puesto que ya tenemos la pendiente negativa. Me gusta el volumen, aprovechenlo un poco a la baja todavía y luego se van a montar pero para arriba, ¿ok? Esa es, ¿quién? TRX. Tron. Ahora vamos a revisar a Phantom, que yo lo estoy operando y entonces me interesa a mí también. A Phantom en gráfico de 4 horas, aquí lo que tengo en pantalla, y yo les tengo puestas esta curvita y estas dos flechas. Las dos flechas son alcistas, así que a mí no me anden aquí con que yo soy poliflechas, porque yo no soy poliflechas. Yo dejo dos flechas porque doy dos entradas alcistas, una primera con poco dinero y una segunda con más dinero. Y ya, se acabó. ¿Tenemos dirección bajista? Sí, sí tenemos dirección bajista, pero el precio no va acompañando. Ahora tenemos la dirección alcista, vean ustedes aquí. Entonces está muy, muy dudoso entre si cambiar a dirección bajista o no. Miren, ahora tenemos dirección bajista. Pero unos segundos más adelante vamos a tener dirección, ahí está, dirección alcista otra vez. Porque esta vela es determinante para decirnos si va a caer por debajo de la media azul o no. De todas maneras, o sigue tomando de soporte a la media azul de 10 periodos para seguir subiendo, o baja a buscar a su media exponencial de 55 periodos para continuar subiendo. En caso de bajar a buscarla, no esperen mucha caída. Estamos hablando de puntos 55-55 y por ahí se la va a ir a encontrar. Pon tú que esta media de 55 periodos color naranja hiciera una curvatura así. Bueno, si eso llega a ocurrir, entonces la corrección desde aquí sería un poquitín más abajo y sería tal vez hasta los puntos 53-68. Entonces te amplío este rectangulete y absorbemos cualquier probabilidad ahí, ¿ok? Pero esta aproximación a la media es una curvatura en verde porque es para continuar subiendo. ¿Listo? Y esto que ven aquí es una mera probabilidad. La verdad es que Phantom está para continuar subiendo. Y yo lo estoy operando ¿para dónde? Para arriba. ¿Y cuánto estoy ganando? $20, 21. ¿Y los voy a cobrar? Por supuesto que sí, porque yo hago scalping de migajas. Y a mí, en el historial aquí de BingX, van a ver que las últimas todas las he ganado. Ahí las ven. Y estoy en Tron y estoy en Phantom. Por eso son las primeras que acabo de revisar. Ahora bien, Phantom ahorita, hace rato estábamos ganando más y estas velitas se nos fueron en contra. Si yo hubiera cobrado aquí, hubiera cobrado $45. Pero como estoy aquí analizando para ustedes, pues pierdo mi oportunidad de hacer un buen scalping. Pero $21 no es tan mal para ir sumando para el sustento diario. El scalping de migajas o de moronitas, yo lo enseño en la comunidad VIP y es altamente productivo y vivimos del trading. Los que me hacen caso en todo y aprenden bien la estrategia, están viviendo del trading, porque para llenar el carrito del súper nos sobra todos los días. El día, si alguien ahí en el chat preguntara cuánto es lo que menos has ganado el día que has hecho scalping de migajas, yo les diría, he perdido hasta $720 en un día. He perdido hasta $200 en un día. He ganado hasta $80 en un día, $40 en un día, pero hay días que he ganado $1,750 en un solo día. Entonces depende de mucho, depende en qué moneda te metiste, cómo te agarró, si al revés o bien, y si vas operando por acción del precio o vas operando a 5 a 7 horas por delante en gráfico de una hora. Depende de muchas cosas. El scalping comienza desde gráfico de una hora para abajo. Hay gente que opera en gráfico de un minuto, hay gente que opera en gráfico de 3 minutos y de 5. Yo opero en gráfico de 15 minutos porque con esa adrenalina me basta y me sobra. ¿Ok? Entonces, el día que yo más he ganado, $1,750. El día que yo he perdido más, $750 en un día, haciendo scalping de migajas. Pero luego me trazo la meta de recuperar esos $750. Y en los 2 días que siguen, o un día, a veces en un solo día, los recupero. Y ahora comienzo a ganar otra vez. Yo comienzo mi cuenta de BingX, la comienzo siempre entre $2,000 y $3,000 el momento en que cosecho ganancias. Y mando en Satoshis a cartera fría. O sea, compro Bitcoin y lo mando a cartera fría con mis ganancias.
Y vuelvo a comenzar con 2,000 a 3,000 y cuando lo llevo por 8,000 o 9,000, vuelvo a comprar Bitcoin al precio que esté. A esto se le llama cost average. A como esté Bitcoin en cada momento, queridos amigos, les recomiendo mucho que si les sobra un dinerito lo vayan comprando. De hecho, voy a comenzar un programa con mi comunidad de paga. Voy a comenzar un programa donde los voy a invitar a que los que tengan capacidad económica para comprar algo cada semana con Bitcoin, lo vamos a ir comprando al precio que esté. No que voy a esperar, no, al precio que esté, a orden de mercado en el momento que tienes el dinero y al precio que esté. Porque a mediano y largo plazo les va a convenir mucho. Mi suegro un día me dio a mí 50,000 pesos mexicanos para que comprara Bitcoin. Y entonces yo dije, voy a agarrar de ahí 12,000 pesos cada vez o 10,000 y le voy a ir comprando. Cada semana, los días viernes, yo iba y compraba 10,000 pesos de esos mexicanos, de esos que me dio él. Y quiero decirles que hoy día que Bitcoin ha caído mucho, su inversión de él en Bitcoin, de todas maneras va en 250,000 pesos mexicanos. O sea, metió 50,000 y ahorita vale 250,000. Y eso que Bitcoin ha caído. ¿Cuánto creen que haya valido su inversión cuando estaba el precio cercano a los 69,000 dólares? ¿Se imaginan eso? ¿Y qué hacía yo con su dinero de él? Comprando escalón al precio que estuviera con lo que se llama cost average, o sea, comprando al precio promedio, pues. Entonces yo voy a empezar un programa con la comunidad VIP donde vamos a ir comprando cada semana lo poquito que podamos comprar, pero cada semana, al precio que esté. Nada de que orden limit, no, orden de mercado. Al cabo, Binance, BingX y Bybit no están cobrando comisiones en spot en este momento, así que hay que ir a comprar. Oye, pero estás diciendo que vas a comprar al precio que sea. Sí, al precio que sea, porque esa es otra estrategia diferente que se llama compras continuas en Bitcoin a cost average. Y la vamos a practicar y vamos a aumentar nuestros capitales en el tiempo. ¿Listo? Listo. Gráfico de 4 horas así se queda. Bajar hasta la media para continuar subiendo o desde ahí donde está en la media azul, continuar para arriba. Amigos queridos, si apenas había perdido la media de 10 periodos azul, ¿cuál es el escándalo? Es que a mucha gente le gusta decir cosas como, por ejemplo, ya estás aquí arriba, aquí hay un TJ y no sé qué tanta cosa. Está bien, hay un TJ y lo que quieras. Bueno, entonces métete a la baja, pues, y aprovecha esta bajada. Yo no le estoy haciendo short a Bitcoin, yo me estoy metiendo para arriba cada vez que retrocede lo más que pueda, porque con eso llevo más probabilidad, nada más por eso. Pero entonces, si estabas seguro que aquí iba a haber una caída, pues te metes en short un ratito, cobras ganancias aquí, estás fuera de mercado, te esperas un poquito y dentro de unas 8 a 12 horas te vuelves a meter para arriba. ¿Cuál es el problema? Toques a la media para continuar subiendo. No hay más. En el gráfico de una hora, Bitcoin, ¿qué está haciendo? Caída hasta el punto de control, si acaso, para continuar subiendo. En el gráfico de 15 minutos, ¿qué está haciendo? Nada. Un retroceso normal, una recuperación y va a volver a trazar un rango. Nada, nada grave. Listo. Vámonos a revisar las criptos y les vuelvo a poner aquí la intro de las complacencias. Y déjenme nada más mirar dónde caramba ando en la pantalla. ¿Se nos quedó pegado eso siempre? Madre mía de Guadalupe. ¿Y por qué no me avisaron que estaba yo hablando sin parar y que no había cámara con el gráfico? Bueno, aquí está el gráfico de 4 horas de Bitcoin. Y lo que les estuve diciendo es esta aproximación hasta la media para continuar subiendo. Les estuve contando cosas personales y no se ha perdido nada porque el audio está completo, ¿ok? Aproximación a la media para continuar subiendo. Todavía puede caer un poquito más hasta 23,000 cerrados y de ahí para arriba. En el gráfico de una hora, bajar hasta el punto de control en 23,100. En el gráfico de 15 minutos, trazarte un nuevo rango por aquí abajo para intentar recuperar y continuar subiendo. Tenemos completo todo. Y no sé si estuvimos revisando bien a Tron. Yo espero que sí. Este es Tron. Y aquí tenemos a Phantom. No se ha perdido nada. Ahí está la información. En caso de que Phantom caiga hasta la media, aquí está tu zona de entradas más o menos por los puntos 55.74 hasta los puntos 53.01 en Phantom. En caso de caída, pero esta es una mera probabilidad. Phantom está alcista, por donde lo mires. Con dirección, el precio acompañando, pendiente positiva, fuerza de 51.13, pero poco volumen. Así que lateral o subida. Así se queda Phantom. Ahora sí vamos a ver a otra y vamos a ver a APT. APT-USDT, libro de órdenes de BitGet.
Plataforma donde también estoy operando y yo no sé cómo voy. Vamos a pasarnos aquí a Trade, mercado de futuros. Y vamos a ver si le puse algo aquí a Phantom. Y si la perdí o la gané, o qué pasó. Para eso voy a tener que ir de este lado, a la historia. Miren, le ganamos $47. Llevo varias ganadas, miren, llevo 82, 78, 36 y 47. Solo déjenme ver si estoy en el lado correcto y me están viendo o no me están viendo. Sí me están viendo, ¿ok? Entonces, yo estoy intentando recuperar unas pérdidas que tuve en la caída de Bitcoin. Me agarró muy al revés en varias monedas y llevo una pérdida significativa ahí. Pero yo estoy ahora no operando tantas veces al día, pero operando con un poquito más de inteligencia. Entonces estamos aquí ganando muchas una tras otra. Y si todavía hay algunos que me estén copiando, y conste que no les recomiendo que me estén copiando todavía, porque no soy un buen trader para el copy, pues los que todavía me estén copiando, paciencia, que tarde o temprano vamos a ir recuperando y ganando. Los que no me estén copiando, no me copien y punto, ¿ok? Vámonos aquí entonces a revisar a quién dije, a APT. APT en gráfico de 4 horas y para 150 velas japonesas en pantalla. Voy a limpiar el gráfico por completo, mire, porque lo habíamos dejado alcista y simplemente se metió en una llana lateral. ¿Ok? ¿Qué está haciendo APT para el gráfico de 4 horas? Absolutamente nada. Super lateral, metido en un rango, que es este, copiándole toda la actitud a Bitcoin. Cuando Bitcoin cae, él cae. Cuando Bitcoin sube, él sube. Dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Pero la última vela tiene mucho volumen y ya pasó al promedio simple de volumen. Entonces les acaba de completar una aproximación a la media. Ajá, y esto va a tirar para arriba. ¿Necesitan acaso que baje un ángel del cielo a decirles que esto está en rango y que va a continuar para arriba? Ahí donde está el precio tiene probabilidad mayor alcista porque el punto de control del perfil de volumen en el tiempo con 150 velas japonesas y gráfico de 4 horas está muy abajo en 5.13. Ahí está el punto de control. Y miren dónde anda el precio arriba. Probabilidad mayor alcista, pues. Y como está encima de la media de 55, tiene puntos fuertes para continuar subiendo. Y como tiene volumen, pues la dirección bajista y la pendiente negativa ya se van a acabar. Y va a haber un rebote aquí validado alcista para arriba, a menos que Bitcoin nos traicione y caiga fuerte, rápido y vertical. Si Bitcoin cae, todo cae. Se invalida por completo cualquier análisis que yo haya hecho. Así que ustedes tienen promesa con estas dos mechas, esta del día jueves 26 y esta del día lunes 30 de enero, tienen promesa en APT de poder subir hasta 20.30 para las siguientes 24, 36 o quizá 48 horas más adelante. Perdón por esa tosecita, pero todavía ando un poquitín mal. Listo con APT. ¿Cómo irán con los likes? Yo quisiera ver más de 300 ya en pantalla. A ver, vamos a echar un ojito. A ver si no me deprimo. Es que soy adulto, pero todavía me permito deprimirme. Qué tontería más grande. Si eres adulto y tienes pelos en las orejas, no tienes por qué deprimirte porque alguien te hace algo. Lo que ocurra contigo es tu responsabilidad. La información y las circunstancias tratan de afectarte, pero depende de ti cómo las tomas. Alguien te puede insultar y el insulto puede salir por la otra oreja y tú mira, ecuánime y sereno. O alguien te puede insultar, tú interpretas y entonces te pones como fiera. Depende de ti. El mercado hace lo mismo. Te puede poner una pérdida y de ti depende cómo lo vas a tomar. ¿Ve? Yo no me permito deprimirme ni siquiera viendo los likes. A ver, vamos a ver los likes. 292, no han llegado ni a 300 y todavía tenemos aquí 281 espectadores. Estoy seguro que hay 50 canallas aquí que todavía no me han dado su like, ¿ok? Denme su like, regálenme su like que nos conviene a todos porque el canal crece y más gente aprende cómo estoy trabajando yo y cómo lo estoy haciendo yo para cuidar el dinero. Miren a Phantom qué bonito va. Y cobré y no puse otra y debí poner otra. Ahora aquí donde va arriba ya no me conviene ponerla en este momento. Hay que esperar un pequeño retroceso y nos metemos para arriba. Acá
La gané y no he metido ninguna otra y tampoco es momento de meter otra. Pero tengo una subcuenta de copy donde vamos a ir a revisar si aquí en el historial si gané o perdí. Vamos a hacerle un refresh aquí en pantalla. No se fijen en las estadísticas, ya les dije que soy pésimo en el copy. Miren, ganamos 69. Qué bonito, ¿no? 17.35%. Ahora de ahí con inteligencia vamos a ir recuperando poco a poco. Hay que pelear con las comadrejas. Le voy a poner yo aquí una para que cuando menos en una plataforma se aproveche y se sigue subiendo. Y no me voy a arriesgar en todas las plataformas, solo en una. ¿Ok? En este caso es BitGet, que es súper sencilla de colocar stops y targets y modificarlos y etcétera. Entré con un spread que me puso a perder $4.10, pero si sigue así como va, pronto la vamos a tener en positivo, ¿ok? Bien, entonces vamos a revisar y terminar con APT. APT está en rango y va a rebotar para arriba y pronto va a haber un rebote. Ya tiene dirección alcista en este momento, con pendiente negativa, rebote validado y buen volumen. ¿Qué esperan para entender que ustedes están en la zona de entrada alcista para APT? Listo, se acabó. GMX. Perdón. Libro de órdenes de Bybit. Otra plataforma donde tengo un capitalito chiquito ahí, la estoy probando y estoy operando y me está gustando también. Y dejen que carguen las 150 velitas japonesas, ahí están. 150 velas japonesas. GMX va de subida con dirección y el precio acompañando con pendiente positiva y una fuerza de 30.86 alcista y muy buen volumen. En aproximaciones a la media para continuar subiendo, la última aproximación fue esta de aquí. Pequeñuela, tranquilita, bonita y para arriba. Y en ese movimiento vamos todavía. ¿Cómo se opera a GMX con más probabilidad de éxito? Alcista. ¿Me metería yo ahí donde va? Ni loco. Y entonces te estás contradiciendo, ¿no? Porque ahí donde vaya está muy arriba y la gente que entró en el toque a la media ya están cobrando. Miren, amigos queridos, los que hacen caso de mis análisis ya le están cobrando en este momento 25% a GMX. ¿Qué banco te va a dar por una inversión 25% en unas cuantas horas? Acuérdense que estamos analizando para 48 horas. Si hubiéramos revisado ayer a GMX, no lo recuerdo, les habría dicho que en esa zona del toque a la media era para entrar para arriba. Entonces, ahí donde va, ¿qué está pasando? Que ahí ya va muy arriba y es zona de toma de ganancias. Entonces, espérense un pequeño retroceso de cualquier magnitud, sobre todo si regresa a tocar a la media sur, y ahí se montan para arriba. Perdón. Hay probabilidad mayor alcista y puntos fuertes para continuar subiendo. Hay dirección alcista y el precio acompaña, y hay fuerza de 30.86 en el ADX. Así que GMX tira para arriba para las siguientes 48 horas. Nos vamos a meter ahí donde va. Yo no. Tal vez con poquito dinero y por FOMO. Está bien algo de FOMO de vez en cuando, pero no mucho. Te metes con poquito dinero a 5X y si retrocede más te metes con más dinero y a 5X. Y completas tu posición y para arriba. GMT. Permítanme que cargue. Ahí está. Vamos a volver ahora al libro de órdenes de BingX. Y vamos a ver si le ponemos una posición aquí en BingX a Phantom, porque le estamos desperdiciando un poquito la carrera ahí. Vamos a dejarle aquí $500 a 5X para que valga 2.500 la posición y vámonos para arriba. Pongámosle aquí un take profit de un 13% por ratio y no le pongamos target, dejémosla sin target y venimos a cobrar a mano, si Dios lo permite, al ratito, ¿ok? Entonces estábamos por revisar a GMT. GMT en gráfico de 4 horas y para unas 48 horas más adelante, venía cayendo con dirección bajista y con pendiente negativa y el precio trataba de acompañar, ¿ok? Deberíamos revisar el total 2 y con eso ya cubrir el 98% de las monedas y no estar revisando aquí una por una. Pero bueno, ahí se las dejo. Se queda alcista. Esto hizo aproximaciones a la media, trató de perder la media, está recuperándola, está coqueteando, está haciendo cruces alcistas y bajistas a cada rato, pero ahí donde está todavía está peleando por ir a la parte alta del rango. Está metido en un rango y va a la parte alta y tiene volumen para rango. Por lo tanto, lentamente, pero va a continuar subiendo. Y en caso de que continúe cayendo para prolongar este movimiento que venía aquí, pues volvería a tocar la parte baja de dicho rango y se acabó. Tampoco está grave. Si te vas a meter en una posición alcista ahí donde está, pon tu stop por debajo del POC y ya. Y para arriba lo que quieras. Y aquí POC.
Ponle un, mira, ponle un 8% de stop y vete a perseguir hasta un 30%. Y ya, listo. No lo compliquen, no es complicado. Litecoin, para quién sabe quién que me la pidió por allá. Y con esa Litecoin y con Gala vamos a terminar. Vamos a poner aquí a LTC USDT. La vamos a poner en el libro de órdenes de BitGet. Y vamos a ver cómo pinta esta. Acuérdense que ella está en su pre-halving y que va a continuar. Miren cómo la habíamos dejado, alcista. Yo se las dejé hasta aquí, hasta la parte alta del rango ayer. Y lo rompió por arriba. Pero también les dije que lo iba a romper por arriba. Miren, las personas que me hicieron caso ayer y entraron dentro de este rectángulo, vamos a imaginar que lo agarraron aquí, mira, aquí, porque se aseguraron que ya empezaba el rebote y no sé qué. ¿Saben cuánto cobraron estas personitas? 10%, casi el 11%. ¿Ok? Ahora está retrocediendo a buscar apoyo y recuperar la media de 10. Esto es para arriba, esto no es para abajo. Y si quieren trazarle un rango, porque tenemos la pendiente negativa, el rango está aquí con 101 por arriba, o cuando menos 101 por arriba, y 93 o 94 por la parte baja. Está intentando hacer una aproximación a la media que a Litecoin le va a costar trabajo cumplirla, porque está en su pre-halving. Entonces Litecoin tiene más que otras probabilidad de continuar subiendo. Ajá, entonces estamos así para Litecoin. Desde ahí donde va, yo me atrevo a meterle una posición alcista. Y la siguiente posición alcista en el toque a la parte baja, si es que llega a tocar a la media de 55 periodos, naranja, por aquí abajito. Pero en ambos casos para arriba, ¿ok? Y oye, pero es que si Bitcoin va cayendo, ¿por qué estás dejando a todas las altcoins alcistas? Porque Bitcoin no va cayendo, porque hizo una pequeña corrección natural y normal y hizo mucho cacareo en toda la comunidad, pero realmente no está pasando nada. Bitcoin tiene para continuar todavía para arriba también. Y conste que yo lo digo así, y pues si me equivoco, pues me equivoco en todas. Gala USDT. Recuerden que ustedes no van a ir a poner capital en una moneda solo porque alguien dijo, ¿verdad que no? Ustedes lo ponen porque comparan el análisis que hace aquella persona con el suyo propio. Y los responsables de su propio capital son ustedes, porque ustedes son los que ponen la compra o ponen la venta, no yo. Ustedes son los que ponen el short o ponen el long, no yo. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado, buen volumen, Gala tiene para continuar subiendo, dentro de un rango a la parte alta. Para intentar romperlo por la parte de arriba. Así. Y va a intentar romperlo por arriba. ¿Cómo se opera Gala con mayor probabilidad de éxito en este momento? Para arriba y no para abajo. Y completó una primera aproximación a la media. No una primera, una tercera aproximación a la media para continuar subiendo. Ay, pero es que hace rato, en unas horas atrás, tocó hasta acá. Pues sí, a veces la pierde, pero la recupera. Porque está en ¿qué? En rango. Ahí se los voy a poner con un caminito. Mira. Entra aquí, baja aquí, sube aquí, cae aquí. Bueno, como sea que lo quieran poner, pero esto es un rango. Aquí y en China, esto es un rango. Se los voy a volver a dibujar porque me salió muy feo. Miren. Entra aquí, marca la parte alta del rango. Titubea, baja a marcar la parte alta, baja del rango. Sube y trata de ascender hasta la parte alta y no puede. Bueno, otra vez me equivoqué. Ahorita lo corregimos. Este que ven aquí, este nodo queda hasta aquí, este nodo queda hasta aquí y este nodo queda hasta aquí. Pero está en un rango, o sea, yo no sé, yo lo veo así. Y esta zona de aquí es tu zona de entradas alcista. Y yo espero que ya vayan montados en Gala para arriba. No sé si van, pero ya deberían ir para arriba. ¿Y cómo va Bitcoin? Subiendo. ¿Y cómo va Bitcoin? Recuperando. ¿Y cómo va Bitcoin en cada temporalidad? Tomando de soporte a la media para continuar. ¿Y entonces dónde está el escándalo, pues? Hasta coraje me da a veces. La escandalera que hacen y la laraca que hacen que porque acertaron que aquí se iba a caer. Pues por supuesto que puede corregir, pero no hay, yo no sé qué tanta escándalo, ¿no? Bueno, vámonos a ver qué está pasando aquí con la posición alcista de Phantom. Va perdiendo $11 en el scalping de migajas cuando tú estás seguro que va a seguir subiendo y no en la apertura de vela, sino cuando pasan 4 o 5 minutos. La anterior te deja una mecha, te pone a perder aquí unos dólares.
Entonces tú o te metes con una contrapunteada o esperas una mejor entrada, la dejas que caiga y le metes para arriba. Y esta, si no te gusta la pérdida que estás teniendo, te sales o la dejas correr y modificas el stop. Y dices, ¿dónde tengo yo mi stop? En el 13%. ¿Cuánto marca de precio? 0.6338. ¿Se va a alcanzar a llevar mi stop? A lo mejor sí, entonces bájalo. Y ya, te proteges de una pérdida mayor con una pérdida probable de cierta cantidad. $80, $70, probablemente me quiten $80 ahí, ¿ok? Pero estas entradas que ves aquí porque está retrocediendo, si eres scalper de migajas y sabes que va a continuar subiendo en unas horas más adelante, tú no tienes ningún problema de meterle un poquito más de dinero aquí para arriba. Ajá. Entonces tienes dos alternativas. O refuerzas esta con una mejor entrada para arriba, o te metes a la baja para contrapuntear y sacarle unos 15 a $20 a esa velita bajista que lleva ahorita. El scalper de migajas no se contrapone con el precio, le da por su lado y dice, ok, ¿quieres caer? Pues cae. Y viene aquí y le pone una contrapunteada que le va a permitir amortiguar un poco las pérdidas que se están acumulando en la otra. Y esto yo lo enseño en la comunidad de paga. Y también, si quieren, hay una tercera alternativa que es ponerle también para arriba otra posición, que te va a meter en otro triple problema. Ahora vas a tener 3 problemas en vez de 2. Pero en caso que este short no vaya a funcionar, lo cierras. Aceptas esa pérdida y ya te quedas con 2 posiciones. Lo que está mal es que te quedes paralizado así que no hagas nada. Eso es lo que está mal. ¿Ok? Si eres scalper o vas a ser scalper, reflejos tienes que tener. Y punto. Déjenme ponerle el stop. Y nos vamos a una más, una monedita más y terminamos video. Ok, Gala está para seguir para arriba. ¿Y cuál otra me habían pedido? Bueno, les leo en el chat y veo una más. A ver. Fidelia Zambrano, like 336, muchísimas gracias. W, gracias, buena info, por nada. Nayeli Medina, 1 hora y 10 minutos, 332 likes. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Solo reviso Ethereum para Godot Game y nos vamos, ¿ok? Vamos a poner aquí a ETHUSDT, libro de órdenes de Bybit. Acá está. Y vamos a tal vez abandonar ese patrocinio. Ando ahí un poco preocupado por unas situaciones. Y bueno, a ver qué pasa. Mientras tanto, pues es buena plataforma. Yo la estoy usando y me gusta. Si la quieren usar, adelante. ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum está haciendo lo mismo que Bitcoin, una pequeña corrección, bajó y perdió la media de 10, la está recuperando y esto tiene para continuar para arriba. Tiene dirección bajista con la pendiente ligeramente positiva en este momento para continuar con una fuerza de 25.43 para el movimiento previo alcista anterior. El movimiento de Ethereum es este y es perfectamente natural. Subió hasta aquí, retrocede hasta aquí para continuar subiendo y va a tratar de romper el rango por arriba. Con dirección alcista y pendiente negativa te valida un rebote. Con dirección alcista y pendiente positiva te consolida un movimiento alcista. Entonces vamos a punto de consolidar movimiento para arriba. Esto fue una simple y llana aproximación a la media para continuar subiendo. ¿Listo? Así que ¿cómo me quedo con Ethereum? Pues que está en la parte alta y que aquí no es muy bueno meterse. Si le vas a meter dinero, métele poquito, porque tú debiste cobrar desde abajo, desde cuando abandonó y cruzó las 2 medias para arriba. Entonces tú debiste cobrarle a Ethereum hasta un 8.3%. Y en este mechazo tú te tenías que haber salido. Si no lo hiciste, pues entonces te tenías que haber salido aquí en la parte alta del rango. Y si así lo hiciste y venías desde aquí, tú le cobraste un 5.6% y ahorita debería estar fuera, no debería estar operando Ethereum hasta que se desplante un verdadero rebote desde la media azul para arriba. Pero yo se los dejo alcista que va a intentar romper el rango por arriba. Es muy probable que para de aquí al lunes Ethereum ande en $1,801. Acuérdense lo que les dije y le hacemos seguimiento. Mañana sabadito le podemos hacer un seguimiento de 24 horas. Listo, queridos amigos, me voy a pasar para este lado de acá para despedirme correctamente. A ver, primero quiero mostrarles con cuántos likes nos vamos a quedar en esta emisión. 343, que agradezco muchísimo. Me hubieran gustado 400, pero bueno, 343 no está mal. Ahora déjenme pasarme para acá para despedirme correctamente. Agradecido profundamente por los likes que me acaban de regalar.
y por haberme dado muy buena compañía en esta mañana. Muy buen fin de semana, diviértanse, sean felices, operen y diviértanse también, operen con la mente fría, el corazón tranquilo y operen, pero operen con cabeza, ¿ok? Y no le tengan miedo, olviden el miedo paraliza, el miedo congela, el miedo no te deja hacer nada en la vida. Sacúdanse como perro mojado y vámonos para adelante y hay que operar. Muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Nos vemos el día de mañana para analizar solamente a Bitcoin y de ahí hasta el día lunes. Hasta mañana.